Listo, ya está. Ahora voy a compartir el PPT para poder avanzar. ¿Me confirman si ven el chat? Ya, sí se ve, ya, ok. Entonces vamos a comenzar con la semana de hoy, ¿no? Ya. Bueno, entonces vamos a ver esta parte que nos toca hablar sobre el criticismo de Kant, ¿no? Sobre el famoso criticismo de Kant. Y luego vamos a ver el famoso idealismo alemán de Hegel, ¿no? Son dos temas importantísimos. Ya, miren. Vamos a hablar un poco de la vida de Immanuel Kant. Cuando ya hablamos de la vida y de la filosofía de Immanuel Kant, ya nos encontramos pues directamente en el siglo XVIII. En el siglo XVIII va a aparecer Kant, y Kant nació pues en la ciudad alemana de Königsberg, lo que en ese momento era conocido como la Prusia Oriental, que después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad albertina de Königsberg pasó a ser propiedad o a estar a manos de los rusos, ¿no? Hoy la ciudad de Königsberg es Kaliningrado, en Rusia. Además de eso, Kant fue en su época de niñez, era de condición humilde. Su papá fue un talabartero, es decir, una especie de artesano que trabajaba artículos de cuero para las caballerizas, ¿no? Eso que son las famosas monturas para caballos, ¿no? Sin embargo, a pesar de que Kant fue de condición muy humilde, siempre tuvo benefactores que apoyaron su educación, ¿no? Que financiaron la educación de Immanuel Kant. Por eso, mira, Immanuel Kant aprende a los 16 años, ingresó a la Universidad Albertina de Königsberg. Y a los 16 años que ingresó a estudiar a la Universidad Albertina de Königsberg, Kant estudió ahí metafísica, es decir, filosofía, también lógica, también matemática, y lo que se conocía en esa época como la ciencia natural, es decir, la famosa física. Entonces él estudia temas vinculados a la filosofía, metafísica y lógica, y también vinculados a la ciencia, ¿no? Matemática y física. Y miren, otro aspecto que podemos rescatar de Kant es que fue el típico filósofo de oficio. Todos los historiadores de la filosofía, desde Reale a Bañano, Ferrater Mora, coinciden en que Kant, por su vida, fue el famoso típico filósofo de oficio. ¿Por qué, profe? Porque Kant se dedicó literalmente solamente a enseñar filosofía. Ese fue su oficio desde que acabó la Universidad de Königsberg hasta que incluso fue rector de esta Universidad Albertina de Königsberg. Cuando recién acaba la universidad, se va a dedicar a algo así como una especie de profesor particular de los hijos de las familias nobles. Y luego ya, digamos así, Kant va a entrar a la docencia universitaria y va a trabajar como profesor universitario en la Universidad de Königsberg. Ya cuando se hace más famoso, ¿no? Por su obra filosófica, ya es nombrado rector de esta Universidad Albertina de Königsberg, en la Prusia Oriental. Pero otro aspecto que también podemos mencionar de Kant
que puede pasar desapercibido, ¿no? Pero es muy importante para entender la obra filosófica de Kant, es que Kant fue un pietista. Incluso tú recordarás, cuando has estado en la Academia César Vallejo, siempre te decía tu profesor al inicio que Kant era un pietista. Profe, ¿qué significa que Kant fue un pietista? Significa que Kant fue un católico muy creyente, un católico muy conservador. Así como tu tío Porky, ¿no? Pero obviamente con muchísimos más conocimientos, ¿no? Tu tío Porky pues linda con la ignorancia, pues, ¿no? Pero coinciden en ese punto de en que eran creyentes, ¿no? Creían en el alma, creían en Dios, ¿no? Creían en Jesucristo Superstar, ¿no? Entonces, ese aspecto hay que tenerlo muy en cuenta luego para entender su obra filosófica. Y como les decía, Immanuel Kant era el típico filósofo de oficio, el típico filósofo de oficio, y además, principalmente, porque tuvo una vida bastante rutinaria, ordenada y disciplinada. Estaba solamente dedicado a la actividad académica de enseñar filosofía. Y no solamente de enseñar filosofía, sino de estudiar acerca de filosofía, ¿no? Investigar acerca de temas filosóficos, ¿no? Por eso en esta característica de que Kant fue el típico filósofo de oficio que va a dedicar literalmente toda su vida a la filosofía, por eso se va a volver muy rutinario, ordenado y disciplinado Immanuel Kant, razón por la cual llevó a escribir estas dos obras monumentales que son la crítica a la razón pura y la crítica a la razón práctica, ¿no? O sea, toda su vida lo dedicó a la filosofía, ¿no? Incluso cuando él estuvo a punto de casarse, va a decir, ¿no? Va a afirmar que casarse es bueno, ¿no? Pero no casarse es mucho mejor, una cosa así, ¿no? Está totalmente dedicado a la filosofía. Ya en el aspecto filosófico, podemos decir tranquilamente que Immanuel Kant es el máximo representante de la Ilustración. ¿Se acuerdan que yo les dije la clase pasada que la Ilustración fue un movimiento político que se desarrolló en Alemania, en Inglaterra, en Francia, por ejemplo, pero de todos los filósofos ilustrados, sabiendo, ¿no?, que los más conocidos son los franceses como Rousseau, Voltaire, Montesquieu, etc., el más importante de todos ellos no fue francés, fue Immanuel Kant, porque él escribió un bonito texto llamado ¿Qué es la Ilustración? Y en ese famoso texto de Kant, ¿qué es la Ilustración? Kant acuña esa famosa frase que dice sapere aude, ¿no? Que significa atrévete a pensar, atrévete a razonar por ti mismo, ¿no? Usando tu propia razón. Hay esa confianza al estilo griego, ¿no? Por la razón en Immanuel Kant, ¿no? Ahora, él se va a desarrollar en el ámbito nociológico, en la famosa crítica de la razón pura, y luego en el aspecto ético, en lo que corresponde a la crítica de la razón práctica, ¿no? Y ahora sí pasamos a sus ideas filosóficas de Immanuel Kant. Miren, como yo les dije la clase pasada, o antepasada, si no me equivoco, cuando vimos esa disputa entre racionalistas y empiristas, pues para entender a Kant hay que entender a David Hume. Más allá que hay que entender la disputa, ¿no?, entre racionalistas y empiristas, lo principal para entender a Kant, para entender su obra filosófica, es el pensamiento filosófico de David Hume. ¿Ok? Porque miren, Immanuel Kant en la crítica, sí, pues en el prólogo,
en el prólogo de la crítica de la razón pura, en el prólogo de la crítica de la razón pura, Kant sostiene, literal, lo escribe así tal y como es, que quien lo despertó de su sueño dogmático, fue David Hume. Profe, ¿qué quiso decir Kant con esa afirmación tan conocida de que Hume fue quien lo despertó de su sueño dogmático? Es que David Hume, como les conté la clase pasada, en el problema del conocimiento, que se disputaban tanto racionalistas como Descartes y empiristas como David Hume va a sostener ahí, en el problema del conocimiento, una contundente crítica a la idea de sustancia y a la idea de causalidad. Termina por cuestionar y refutar ambas ideas. Termina diciendo que la idea de sustancia es simplemente producto de la imaginación del ser humano. Es decir, que en realidad ni siquiera existe. Algo parecido va a decir de la famosa idea de causalidad, que supuestamente es la idea en la que se basa la ciencia moderna, esa ciencia de Newton, por ejemplo, y termina diciendo, no, el principio de la causalidad es más bien producto del hábito, de la costumbre, como tantas veces se da, se piensa que hay una relación de causa y efecto, ¿no? Pero en realidad no existe. La crítica que hace Hume, como les dije en su momento, es muy contundente, porque por un lado ataca a la filosofía, a la metafísica con esta idea de refutar la sustancia, y por otro lado critica y refuta esta idea que es propia de la ciencia, ¿no? De la ciencia moderna de Galileo y de Newton, que es, por ejemplo, el principio de causalidad, ¿no? Que se basa sobre la idea de la inducción, ¿no? Pero eso fue lo que llamó la atención a Kant, lo que literalmente lo afectó, lo que lo motivó a Kant a solucionar el problema entre empiristas y racionalistas. Literal. Por eso él termina afirmando: quien me despertó de mi sueño dogmático fue David Hume. ¿Y por qué exactamente, profe? Porque David Hume, como te das cuenta, está diciendo las ideas de sustancia no existen. La tradición filosófica occidental sostenía hasta ese momento, ¿no?, basada en lo que sostenía Aristóteles en su metafísica, que la idea de sustancia era un principio que era la famosa esencia, ¿no?, de los objetos. Por ejemplo, ¿no?, si a mí, imaginemos que se pregunta y me paga un platal, ¿no?, un dineral como le pagan a los congresistas, y yo, para conquistar a la profesora de literatura, me compro un auto último modelo. Por ejemplo, me compro un Ford Mustang Shelby para llevarla a pasear a la Costa Verde, la profesora de literatura, y así no me chotee por el profesor de economía. En ese momento, cuando yo tengo delante de mí al Ford Mustang Shelby, obviamente que lo que yo puedo observar de ese auto, lo que yo puedo observar de ese carro, es su tamaño, ¿no?, que mide tantos centímetros de alto, que mide tantos centímetros de extensión, que está hecho de caucho las llantas, de metal, de aluminio, de plástico, de vidrio las lunas, de cuero los asientos, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las ideas que yo puedo captar con mis sentidos. Pero la tradición filosófica occidental sostenía que de ese auto Ford Mustang Shelby, su esencia, ¿no?, su famosa sustancia, era la sustancia de auto, ¿no?, la sustancia de carro. Esa idea era común en la tradición filosófica occidental iniciada por Aristóteles. Pero, como les dije, Hume termina negando eso, ¿no? Y obviamente, ¿no?, porque la idea de sustancia es una idea, como diría Descartes,
una idea innata, una idea que solamente proviene con la razón. No lo vamos a poder captar de ninguna manera por los sentidos. Pero el problema está en que Hume está sosteniendo, no, no hay nada en la razón, ¿no? Así como la razón de ustedes en el examen del domingo, no hay nada, está vacía, ¿no? Una tabula rasa, como diría John Locke. Por eso, para todos los empiristas como David Hume, sostienen, no, todo proviene de la experiencia, todo viene de lo que mis sentidos puedan captar, percibir, como diría David Hume. Obviamente que como todo comienza por la experiencia, la idea de sustancia de auto no lo va a ver. Verá su tamaño, sus dimensiones, que tiene color azul y blanco, que está hecho de caucho, de plástico, de metal, de vidrio, de cuero, etcétera, etcétera. Pero obviamente no va a aparecer por ningún lado la percepción de sustancia o la famosa impresión de sustancia, porque esa idea de sustancia no proviene de la experiencia, sino de la razón. Es innata, como diría Descartes. Pero ¿en dónde está el problema, profe, para Kant? Aquí pues, es que esa idea de sustancia es una idea metafísica. Y dentro de las ideas metafísicas también encontramos las ideas del alma, de la inmortalidad del alma y de Dios, ¿no? De Diosito, de Jesucristo superstar. Para decirlo así, como te gusta, en términos geométricos, el conjunto de ideas metafísicas, el conjunto de ideas metafísicas no solamente incluía o contenía a la sustancia o esencia, sino también al alma y a Dios, a Jesucristo superstar. Por eso la consecuencia de la crítica de Hume es que si yo refuto una idea metafísica como la de sustancia, por ende, puedo refutar, falsear las demás ideas metafísicas. Tranquilamente puedo terminar diciendo que el alma y Diosito, Jesucristo superstar, no existen, porque no lo puedo percibir con mis sentidos, no lo puedo percibir mediante la experiencia. Y esa idea, obviamente Kant no lo va a poder aceptar. Profe, ¿por qué Kant no lo puede aceptar si otros filósofos no se han hecho problemas si Diosito existía o Jesucristo superstar existía o no? Porque Kant, como te dije al inicio, era un pietista, era un católico conservador, así como tu tío Porky, pero con muchísimos más conocimientos, no un animal como ese gordito. Por eso que a un católico muy creyente, muy conservador, que le digan que Diosito, que Jesucristo superstar o la Virgen o los ángeles, los arcángeles no existen, pues no lo puede aceptar. No puede aceptar esta posición del empirismo inglés escéptico que plantea Hume. Por eso él dice, quien me despertó de mi sueño dogmático no fue los ampais de Magali Medina, sino fueron David Hume, con este cuestionamiento de la idea de sustancia. Por eso él dice, yo ahora, en la crítica de la razón pura, en la crítica de la razón pura, voy a solucionar el problema del conocimiento, voy a solucionar el problema del conocimiento entre racionalistas y empiristas con el objetivo, con el propósito, o como dirían la gente de educación, con la meta y logro ¿de qué? ¿De ingresar a la uni? No, de salvar ideas metafísicas, de salvar ideas metafísicas como la sustancia, el alma y Dios. Porque si no refuta la posición filosófica de Hume, pues entonces con su cuestionamiento, con su crítica de Hume, tranquilamente puede sostener y afirmar
de que es la sustancia, el alma y Dios, Jesucristo superstar, no existen. Por eso fue la tarea de Kant en la crítica de la razón pura, solucionar el problema del conocimiento para reivindicar, para salvar las ideas metafísicas. Kant, como buen católico, como buen cristiano conservador, va a decir que las ideas metafísicas como el alma y Dios son anhelos innegables para el ser humano, ¿no? Incluso le dan sentido a la vida del ser humano, ¿no? Que te digan que Diosito no existe, pues entras en crisis, ¿no? Así cuando entraste en crisis en el examen presencial de la uni, que te querías matar del puente de la uni, porque no habías ni agarrado ni ingeniería económica. Entonces, eso lo motivó a Kant a comenzar a investigar y solucionar el problema del conocimiento. Pero se dan cuenta que el punto de partida es un problema nociológico, el problema del conocimiento entre racionalistas y empiristas. Pero el objetivo es solucionar un problema metafísico, ¿no? El problema de reivindicar esas ideas metafísicas como el alma, la sustancia y Dios, ¿ok? Por eso, a ver, siguiente diapositiva, él en el mismo prólogo de la crítica a la razón pura, en el mismo prólogo de la crítica a la razón pura, Immanuel Kant nos va a hablar del famoso giro copernicano. Repito, Immanuel Kant, en el mismo prólogo de la crítica a la razón pura, nos va a hablar del famoso giro copernicano, que es la manera como él nos introduce a la solución del problema que él plantea en el conocimiento. Este giro copernicano que plantea Kant en el prólogo de la crítica a la razón pura es básicamente una analogía, ¿no? Así como te habrá dicho tu bonita profesora de razonamiento verbal que hasta ahora no me da bola, una analogía es una comparación, ¿no? Profe, entonces, ¿qué está comparando Kant? Está comparando el problema del conocimiento con el problema astronómico. El problema del conocimiento con el problema astronómico que sucedió, que ocurrió en la época del Renacimiento, ¿no? Entre el geocentrismo y el heliocentrismo. Por eso ahí él va a decir lo siguiente. Primero, los racionalistas y empiristas se han equivocado en el problema del conocimiento. Obviamente que en el problema del conocimiento, hay dos elementos importantes para que se realice este proceso cognitivo. El sujeto, ¿no? El individuo, la persona, y el objeto que vamos a conocer, ¿no? Que puede ser, como ha puesto acá la coordinadora, porque seguro tenía hambre, una pera, ¿no? Una pera. Son dos elementos importantes en el problema del conocimiento. Pero ¿qué dice Immanuel Kant? Immanuel Kant dice, la tradición filosófica occidental de racionalistas y empiristas, así como ustedes en el examen el domingo, metieron la pata, ¿no? Se equivocaron, ¿no? Marcaron malas respuestas, ¿no? Y a su papá le dijeron, no, sí, papá, saqué un buen ponderado, estoy en el cuadro, ¿no? Y están peleando la baja en el cuadro para su vacante. Igual, racionalistas y empiristas se equivocaron, ¿no? Se equivocaron. ¿Por qué? Porque ellos en el problema del conocimiento solamente le prestaron atención al objeto y no al sujeto. Racionalistas y empiristas se equivocaron, metieron la pata, así cuando yo le llevé mariachis a la profesora de razonamiento verbal por su cumpleaños y me choteó,
¿sí? Me equivoqué, metí la pata, porque estudiaron racionalistas y empiristas solamente el objeto. Y de ahí dijeron, ¿no? De ahí surgen las percepciones, las sensaciones, las ideas innatas, adventicias y todo eso que decían Hume, Locke y Descartes. Kant se da cuenta que si yo quiero conocer cualquier cosa, una pera, una laptop, una teoría científica, un fenómeno físico, etcétera, ¿qué es lo más importante ahí? Que exista un sujeto. Porque si no hay un sujeto para que pueda conocer, no va a haber pues por ningún lado conocimiento. Entonces, profe, ¿el sujeto con qué conoce? Con su razón y con sus sentidos. Por eso Kant, obviamente que Kant no lo va a decir así. Kant va a decir, el elemento importante en el problema nociológico es el sujeto. Por eso hay que estudiar las facultades que tiene el sujeto para poder conocer. Y, profe, ¿cuáles son esas facultades que tiene el sujeto para poder conocer? La razón y los sentidos, ¿no? O lo que se dice la experiencia, ¿no? Pero él, claro, no lo llama así, ¿no? Él lo llama a la razón, el entendimiento, y a la experiencia, la sensibilidad, ¿no? Así lo usa en la crítica de la razón pura, ¿no? Por eso Kant se da cuenta que la solución correcta para su trabajo, este problema nociológico, perdón, es estudiar las facultades que posee el sujeto. Por eso y acá es donde introduce la comparación con el problema astronómico entre Ptolomeo y Copérnico. Porque va a decir, racionalistas y empiristas se equivocaron en el problema del conocimiento al estudiar el objeto. Así como Ptolomeo se equivocó al sostener que el centro del universo es la Tierra. En cambio, dice Kant, mi posición es la correcta porque yo estoy descubriendo, demostrando que el elemento más importante es el sujeto. Es decir, estudiar las facultades que posee el sujeto para poder conocer, entendimiento y sensibilidad. Por eso esa es la posición correcta, así como la posición de Copérnico, así como la posición de Copérnico en el problema del conocimiento, de la astronomía, ¿no? De que el centro del universo es el Sol. Y esa es la famosa analogía que llama Kant en la crítica de la razón pura, en el prólogo, el famoso giro copernicano, ¿no? Se dan cuenta que compara el problema del conocimiento con el problema astronómico. La posición errada, equivocada, es la de racionalistas y empiristas, así como la de Ptolomeo, con su geocentrismo. La posición correcta es la de Kant, estudiar las facultades del sujeto, así como en la astronomía, el famoso heliocentrismo de Copérnico. ¿Ok? Pero de este proceso, miren, de este proceso, que es el conocimiento de cómo un sujeto percibe el objeto, ¿no? Y surgen las ideas, él nos va a hablar de la famosa distinción del fenómeno y el nómeno, del famoso fenómeno y el nómeno. Para eso entonces hay que entender esto de acá. Bueno, se movió. Esto de acá. Vamos a entender el fenómeno y el nómeno. Profe, ¿qué es el fenómeno? ¿Tu profesor de economía? ¿Tu profesor de historia? No, parece, ¿no? Pero por ahí va. El fenómeno es simplemente la representación de las ideas a priori y a posteriori del objeto. Todas esas ideas
a priori y a posteriori que podemos captar de un determinado objeto es lo que nosotros llamamos fenómeno. Pero, profe, entonces, ¿qué es el númeno? El númeno no es otra cosa que es la esencia del objeto. El númeno o la cosa en sí no es otra cosa que la esencia del sujeto. Y eso no se puede conocer, dice Kant. Profe, ¿por qué no se puede conocer para Kant? Porque dice Kant que todo lo que nosotros podemos conocer, es decir, todas aquellas ideas a priori y a posteriori que nosotros podemos conocer, se encuentran delimitadas en lo que él llama el famoso espacio y el tiempo. Todo lo que nosotros podemos conocer de las cosas se encuentran, sí y solo sí, dentro del espacio y el tiempo. Profe, maldita sea, no sé qué es el espacio y el tiempo. Es la realidad, estimado Pulpín. Es la realidad. Todo lo que está dentro de la realidad es lo que yo puedo conocer. Y eso es lo que él llama el fenómeno. Es como está dentro del espacio y el tiempo, lo puedo conocer, puedo comprender. Pero aquello que está fuera del espacio y el tiempo, aquello que está fuera del espacio y el tiempo, eso no puedo conocerlo, porque está más allá de la realidad, ¿no? Como dice Caen en la crítica de la razón pura, está en ese ámbito trascendental, ¿no? Metafísico, donde no llegan mi razón ni mis sentidos. Por eso Kant va a decir en la crítica de la razón pura que el espacio y el tiempo, que el famoso espacio y el tiempo, son las condiciones de posibilidad del conocimiento. Son las condiciones de posibilidad del conocimiento. ¿Qué quiere decir eso, profe? Que sin espacio y tiempo, sin espacio ni tiempo, no se puede conocer, ¿no? Es necesario ubicarnos espacio-temporal, como dirían tus profesores de matemática, para poder comprender las cosas. ¿Ok? Y dentro de ese espacio y el tiempo, que no es otra cosa que la realidad, ahí surge el famoso fenómeno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otra vez, yo tengo mi carro Ford Mustang Shelby. Lo que yo puedo conocer de mi carro Ford Mustang Shelby es todo aquello que mi razón y mis sentidos pueden captar. Es decir, por ejemplo, su tamaño, sus dimensiones, de qué color está hecho, de qué color está pintado, de qué material está hecho, ¿no? Las llantas de caucho, de metal, de aluminio, de vidrio, de cuero, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y además reconozco mi entendimiento, como diría Kant, me permite identificar, reconocer que lo que yo estoy viendo no es a la profesora de literatura, sino lo que yo estoy viendo es un auto Ford Mustang Shelby. Y esa conjunción de ideas, esa conjunción, unión de ideas, tanto a priori como a posteriori, a priori como que reconozco que es un carro, a priori como que reconozco que eso es un carro, Ford Mustang Shelby, y a posteriori todo lo que está compuesto, ¿no? Su material, pintura, tamaño, forma, etcétera, ¿no? Esa conjunción de ideas, a priori y a posteriori, es el famoso fenómeno. Pero ahí viene el problema, ¿no? Profe, si me pregunto cuál es la esencia de ese carro, es decir, cuál es la sustancia de ese Ford Mustang Shelby, para Kant no se puede conocer esa sustancia o esencia del Ford Mustang Shelby. ¿Por qué? Porque está fuera de acá, fuera del espacio y el tiempo. Está más allá de la realidad. Está en el ámbito trascendental, metafísico. Profe, entonces Kant está diciendo que las ideas como sustancia y esencia no se pueden conocer, no existen, perdón, no existen. No, esa burrada no está diciendo Kant, ni que fuera del turno tarde Kant. Lo que está diciendo es que
no se pueden conocer en la realidad, pero sí están más allá de ella, más allá de la realidad en el espacio, perdón, en el ámbito trascendental. Ahí están, ahí introduce el famoso concepto de intuición. Mi intuición lo puede intuir, lo puede captar, que ahí están, en el ámbito trascendental, ¿no? Metafísico, ahí están. Pero como está fuera de mi espacio y el tiempo, es decir, fuera de la realidad, no sé qué será, pues, ¿no? Así cuando tus profesores de matemáticas te preguntan por una fórmula química, en geometría o en trigo, dices, no sé, como si fueras del turno tarde, ¿no? Igualito. Mi intuición intuye que ahí está la esencia, la sustancia del foro Mustang-Shelby, el númeno, ¿no? La cosa en sí, pero no sé qué Michi será, no sé qué cosa será. ¿Se dan cuenta? Kant de esta manera salva las ideas metafísicas. Esas ideas metafísicas que decía que es el anhelo inextinguible del ser humano, no se encuentran en la realidad, no se encuentran en el espacio y el tiempo, sino se encuentran en el númeno, es decir, en el espacio, o mejor dicho, en el ámbito trascendental, metafísico. Ahí está la sustancia, la esencia, el alma, la inmortalidad del alma, y Diosito, ¿no? Jesucristo superstar, ahí está, ahí está, ahí. Yo sé que existe y lo puedo intuir, pero no sé qué será. No sé exactamente qué es, porque está fuera de mi espacio y el tiempo. Así que en solución este problema, no solamente nociológico, sino también metafísico, que fue producto, ¿no?, de esta crítica brutal que hizo David Hume en el famoso texto El Tratado del Entendimiento Humano, ¿no?, que es el libro que escribe David Hume, ¿no? Pero claro, ¿no? Después de haber solucionado este problema nociológico, se dan cuenta que Kant ya estableció todo un criterio, ¿no?, para distinguir los distintos tipos de ideas, sobre todo estas de acá, los que se van a expresar en los famosos juicios sintéticos a priori, ¿no? Miren, las ideas que van a formar el famoso fenómeno son esas ideas a priori y a posteriori. Las a priori, las que provienen de la razón, y a posteriori, las que provienen de la experiencia o los sentidos, ¿no? Pero él va a decir que todas estas ideas se expresan en sus respectivos juicios. Por eso, las ideas a priori se van a expresar en sus juicios analíticos y las ideas a posteriori se van a expresar pues, en juicios sintéticos. Pero él va a decir, además, que hay una idea que al mismo tiempo, o mejor dicho, no es que provenga de la razón y la experiencia, sino más bien hay una idea que tiene las características de una idea a priori y de una idea a posteriori. Y esa es la famosa idea sintético a priori, que se expresa en su respectivo, en su correspondiente juicio sintético a priori. Las ideas a priori, que son verdades a priori, como lo llama Kant en la crítica de la razón pura, se caracterizan principalmente por ser universales, necesarias, y no requieren de la experiencia para verificar si son verdaderas o falsas. Ya se asume que son verdaderas, ¿no? Correctas. Esas ideas a priori, que provienen de la razón, se expresan en juicios sintéticos a priori. Perdón, en juicios analíticos. Y esos juicios analíticos tienen la particularidad de que su estructura, ¿no?, sujeto y predicado, el predicado ya está contenido, ¿no?, ya está incluido, digamos así,
en el sujeto. Básicamente es como redundante, ¿no? Repetitivo, ¿no? Por eso un ejemplo de verdad a priori que se expresa en un juicio analítico es esta clásica que aparece en tu curso de geometría, ¿no? El triángulo tiene 3 lados, o el cuadrado tiene 4 lados, ¿no? O el rombo tiene 4 lados, ¿no? O la circunferencia es esférica, qué sé yo, o es redonda, qué sé yo. Esos ejemplos son ejemplos de juicios analíticos, porque la característica que yo encuentro, que yo ubico en el predicado, ya está contenida en el sujeto. Ya está contenida en el sujeto. Ah, ya, buena pregunta. Ahorita vamos con eso. No te preocupes. Ya está contenida en el sujeto. Es repetitivo, ¿no? Todo el mundo sabe, ¿no?, que un triángulo tiene 3 lados, ¿no? A menos que seas del turno tarde, pues, ¿no? ¿No? O todo el mundo sabe, ¿no?, que un cuadrado tiene 4 lados, ¿no? A menos que seas otra vez del turno tarde, pues, ¿no? O sea, esa cualidad de 3 lados, 4 lados ya está incluido en el sujeto, ¿no? Triángulo, cuadrado, por ejemplo. Entonces es como que repetitivo, ¿no? En cambio, los juicios sintéticos a priori, los famosos juicios sintéticos a priori, que son verdades a posteriori, porque son totalmente particulares, totalmente contingentes y exclusivamente provienen de la experiencia. Es lo que yo puedo captar con mis sentidos. Por eso cuando yo lo expreso en su juicio sintético, el predicado ya no está incluido, perdón, ya no está contenido en el sujeto. En otras palabras, me da más información, pero me da más información contingente porque tengo que verificarlo para saber si es correcto o no. Es decir, de manera universal no es verdadera. Hay que verificar, comprobar si es correcto o no. Por eso que yo diga, por ejemplo, la silla es marrón, la silla es de color marrón, pues tengo que verificar primero si la silla de la CPRUNI o la carpeta de la CPRUNI es de color marrón, ¿no? Porque tranquilamente puede ser de color rojo, azul, amarillo, qué sé yo, ¿no? Entonces hay que comprobar eso, es contingente, pues, ¿no? Y es un caso particular, ¿no? La silla es marrón. O que yo diga, mi laptop es de color negra, ¿no? Tengo que verificar si es correcto, ¿no? O sea, puede venir otro profesor y vamos a verificar que tu laptop es de color negra, ¿no? Puede ser blanca, azul, roja, qué sé yo, ¿no? Entonces, no es un enunciado que, digamos, de antemano sea correcto, ¿no? Hay que comprobarlo, verificarlo, ¿no? Esa es la clásica de un juicio sintético, ¿no? El predicado ya me dice cosas totalmente nuevas, distintas, que no están incluidas necesariamente en el sujeto, ¿no? ¿Ok? Por eso, miren, un ejemplo, o mejor dicho, un tip, ¿no? O un dato para que ustedes puedan distinguir en el examen. En el examen, lo clásico, los cicleros que están presentes y camuflados en el salón, no me van a dejar mentir. Lo clásico que preguntan en la CPRUNI sobre este punto de Kant es distinguir si es un juicio analítico o sintético, ¿no? Todos los cicleros conocen ese detalle, ¿no? Desde que comenzaron la CPRUNI en el 2018 y pasan peor hasta ahora, todo el mundo sabe que lo común que preguntan en este punto es juicio analítico y juicio sintético. Ejemplos de juicios ejemplos de juicios analíticos, todos los enunciados de la matemática. Todos los enunciados de la matemática, como el triángulo tiene 3 lados, el cuadrado tiene 4 lados, la esfera es redonda, qué sé yo, ese es un juicio analítico. En cambio, todos los ejemplos para juicios sintéticos van a ser ejemplos que tienen que ver con colores, ¿no? La silla es de color marrón, la carpeta es de color blanca,
la cortina es de color azul, el cubrecama es de color verde, mi libro es de color rojo, etcétera, etcétera, ¿no? Esos enunciados son los típicos ejemplos de juicio sintético. En cambio, Kant, como te había dicho al inicio, ha estudiado matemática, física, se puso a rastrear qué características tienen los enunciados de la ciencia. Y los enunciados de la ciencia los va a llamar como juicios sintéticos a priori. Estos juicios sintéticos a priori no quieren decir que provengan de la experiencia, porque dice sintético, sino más bien está diciendo que este juicio sintético a priori solamente proviene de la razón. Solamente proviene de la razón. Pero no es redundante. No es redundante como eso de que el triángulo tiene 3 lados, sino que acá me da aumento de conocimiento, me da más información nueva, distinta, diferente, pero que de antemano es correcta, es verdadera. Esa es la particularidad de los juicios sintéticos a priori. Por eso él dice que son los juicios por excelencia de la ciencia. Como había estudiado matemática y física en la Universidad de Königsberg, se comenzó a comprobar estos detalles, ¿no? Y va a sostener, ¿no? Todos los juicios de la ciencia se caracterizan por ser juicios sintéticos a priori. Por eso acá, si te piden un ejemplo de identificar un juicio sintético a priori, es cualquier afirmación, cualquier enunciado de la ciencia, cualquier enunciado, proposición o teoría de la ciencia. Si en tu examen te dicen el teorema de Pitágoras es un juicio sintético a priori, tú dices eso es verdura. Te dicen el teorema de Tales es un juicio sintético a priori, eso es verdura. O si te dicen, por ejemplo, a raíz de la pregunta de su compañero, los axiomas y los teoremas que Euclides plantea en los elementos de la geometría, ¿qué tipo de juicios son? Juicios sintéticos a priori. O si te preguntan, la teoría de la relatividad de Albert Einstein, ¿qué tipo de juicio es? Un juicio sintético a priori. O la teoría del electromagnetismo de Maxwell, es un juicio sintético a priori. Todos los enunciados de la ciencia, como esas famosas leyes de Newton, ¿te acuerdas? Las leyes de Newton, que fue tu primera clase en la CPRUNI en física, ¿no? Inercia, acción y reacción. Ese tipo de enunciado, para Kant, es un juicio sintético a priori. Proviene de la razón, pero nos da aumento de conocimiento. No lo olvides, ¿no? Entonces espero que no te bloqueen con estas preguntas en Kant, ¿no? Acá hay un cuadro, ¿no? Didáctico para que lo puedas usar cuando repases este punto para tu práctica de filo en la CPRUNI, ¿no? Luego vamos, para terminar rápidamente, con Hegel. Hegel está influenciado por el idealismo alemán. Perdón, Hegel es el principal representante del famoso idealismo alemán, pero está muy influenciado por las ideas filosóficas de Kant. ¿Por qué, profe? Por esa famosa idea que te dije del famoso giro copernicano. Kant se da cuenta, literalmente, Kant cambia la perspectiva de la filosofía porque va a sostener que a partir de ahora no hay que estudiar el objeto como lo hace la ciencia, sino más bien hay que estudiar el sujeto para entender la realidad, ¿no? Sus facultades. Por eso Hegel asimila esa idea y va a sostener que el sujeto, ¿no? El individuo, incluso Fichte, que es otro filósofo
seguidor del idealismo alemán, va a llamar al sujeto con el nombre del yo, pero Hegel va a decir, tanto en la fenomenología del espíritu como en la ciencia de la lógica, que no es un tratado de lógica, sino de metafísica, va a sostener ahí Hegel que el sujeto, ¿no?, con sus facultades cognitivas, razón y experiencia, o entendimiento y sensibilidad, como diría Kant, es quien reconstruye el objeto, es quien construye la realidad. A partir de Hegel, el sujeto es quien construye la realidad. Por eso, Hegel, como todos los seguidores del idealismo alemán, como Fichte y Schelling, se sienten seguidores o influenciados por la filosofía de Immanuel Kant en este aspecto, ¿no? Y además, él va a plantear, pues, todo un proyecto metafísico, ontológico, para entender la famosa idea absoluta. Por eso se le conoce como el último filósofo sistemático, porque va a tratar de dar una explicación totalizadora de la realidad y en todos los libros que él escribió, como en estos dos que son los más importantes, la fenomenología y la ciencia de la lógica. Y él va a decir que la realidad tiene un principio primero, un principio que lo origina y lo determina, pero ese principio no es Jesucristo superstar, es la famosa idea o espíritu absoluto. Pero esa famosa idea o espíritu absoluto, como diría Hegel, se ha desplegado por toda la realidad, se ha desplegado por todos los aspectos de la realidad, en la naturaleza, en la sociedad, en la religión, en la ciencia, en la filosofía, en el conocimiento, en el arte, en la literatura, en los hombres, en la psicología, en la danza, en el teatro, en todo se ha desplegado esa famosa idea absoluta o espíritu absoluto. Por eso ahora sí, el sujeto, como se encuentra inmiscuido dentro de la realidad, que es donde se ha desplegado el espíritu absoluto, el sujeto de manera dialéctica va a poder ir conociendo poco a poco al espíritu absoluto, hasta que va a llegar un momento, usando la dialéctica, en que va a poder entender, comprender de manera total al espíritu o la idea absoluta. Y ahí va a hablar de la dialéctica, ¿no? Va a ser todo un movimiento dialéctico el sujeto para poder entender al espíritu absoluto. Y que va a tener tres pasos, ¿no? La tesis, antítesis y síntesis. Como les decía, para darles un ejemplo, la dialéctica, el espíritu absoluto se manifiesta en todo, ¿no? Como en el arte, la religión, la ciencia, o como en el mismo conocimiento. Entonces ahí les voy a dar un ejemplo para terminar. Ustedes, por ejemplo, que dicen haber terminado el colegio el año pasado, pero algunos ya han terminado el colegio hace como 5 o 4 años atrás, cuando ustedes acabaron el colegio, quinto año, por segunda vez, en ese momento que acabaron secundaria, quinto año por segunda vez, adquirieron un conjunto de conocimientos. Con ese conjunto de conocimientos comprendían la realidad. Ese conjunto de conocimientos con los cuales acabaron el colegio, para Hegel es su tesis. Pero ¿qué pasa? Con esa tesis ingresaron a la CEPRE-UNI. Ni les alcanzó a la UNI, ¿no? Estaban años luz. Pero cuando ingresaron a la CEPRE y acabaron su tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava CEPRE, en esa última CEPRE que estuviste, en la octava CEPRE, y que ingresa, ¿no? Que te gradúas con honores como si fueras doctorado, ahí sales con un montón de conocimientos nuevos que aprendiste de tus profesores de matemática, de física, de química, los bailes de tu profesor de humanidades, sobre todo los de historia, de economía, todo, ¿no? Sales
con un montón de conocimientos de tus profesores de la CEPRE. Ese conocimiento para Hegel es tu antítesis. ¿Por qué, profe? Porque es un conocimiento totalmente superior, mejorado al del colegio. Por lo menos ahora ya sabes sumar y restar. En el colegio, con las justas, ni sabías, creo que, ni escribir tu nombre muy bien. Es un conocimiento superior. Pero ¿qué pasa? Cuando ya ingresas a la uni, y ingresas, por ejemplo, ya a estudiar ya por fin se te presentó la Virgen y entraste a estudiar ingeniería mecánica, civil, de sistemas, mecatrónica, y acabas la uni en 8 años, ¿no? Porque te paran jalando y todo eso, ¿no? Cuando acabas la uni en 8 años, ¿no? O 7 años, ese conjunto de conocimientos que sales de la uni, ¿no? Bachiller en ingeniería, es un conocimiento que para Hegel sería la síntesis, porque es un conocimiento totalmente superior, mejorado al de la CEPRE-UNI y al del colegio. ¿Te das cuenta? Pero con ese conocimiento de la uni, te vas a meter a hacer un posgrado. Y cuando inicies tu posgrado, esa síntesis de la uni pasa a ser tu tesis, porque con eso vas a enfrentar el posgrado. Por eso cuando acabes el posgrado, ese conocimiento del posgrado de ingeniería va a ser tu antítesis, conocimiento superado al de la uni. Pero cuando decidas hacer un doctorado en el extranjero, ¿no? Ese conocimiento que terminas haciendo el doctorado, qué sé yo, por ejemplo, en Bélgica, muchos de los alumnos de la uni se van a Bélgica, espero que algunos de ustedes sí, no terminen pues siendo congresistas. Ese conocimiento del posgrado, del doctorado, perdón, en Bélgica, es totalmente superior, ¿no? Es la síntesis del conocimiento del posgrado y de la uni, ¿no? Y así sucesivamente, y va avanzando de manera dialéctica. Pero bueno, muchachos, ya hemos llegado al final. Vamos a dejar de compartir para dar las claves de la semana. 1 dedo, 1 dedo, 1 dedo, 2 beso, 2 beso, 2 beso, 2 beso, 3 enano, 3 enano, 3 enano, 4 también enano, 4 también enano, 5 avión, 5 avión, 6 casa, 6 casa, 7 también casa, 7 también casa, 8 dedo, 8 dedo, 9 también dedo, 9 también dedo, y 10 casa, y 10 casa, y 10 casa. Bueno, eso es todo. Voy a detener la grabación.